Saludos, amados amigos, amados hermanos de ustedes días. Estamos aquí en una presentación de la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de un tema muy conocido y a la misma vez interesante. Yo quiero estar hablando acerca de los sueños en esta tarde. Y yo quiero basarme en la historia de José, capítulo 37 del libro de Génesis. Y a la medida que podamos, hablar acerca de estas cosas. Que dice así: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Eh, y esto es importante porque aquí se menciona de que Jacob había morado con Labán por 21 años, había trabajado para él, habían sucedido muchísimas cosas que usted puede leer más adelante. El asunto es que Dios le había prometido a él: regresa a la tierra de Canaán porque yo te haré bien. Pero había un detalle, y es que el hermano de Jacob había prometido, por haberlo engañado y haberlo suplantado, por tomar la bendición por engaño de su padre, diciéndole: el día que mi papá se muera, Isaac, después que él se muera, yo te voy a matar. Esa fue, y entonces Dios le dice: pero espérate, pero ¿cómo es eso? Si mi hermano me dijo a mí que me iba a matar. Luego de todo eso, él tiene la lucha con Dios, que ya conocemos. Recibe la bendición, es transformado, su alma es libre de la culpa, de todo lo que le había hecho al hermano y de todo lo que le había hecho al papá, porque el papá no quería bendecir a Jacob porque el favorito del papá era el primogénito. Jacob era el favorito de la mamá, Rebeca. Así que realmente todas esas cosas que Jacob había hecho en su pasado, él es libre de todo eso. Se reconcilian, ¿verdad? El hermano lo perdona, se reconcilian con el hermano, y finalmente pasa muchísimas cosas que usted puede leer, porque no me puedo extender. Digo, no me quiero extender porque ese no es el tema de esto, no es el énfasis que le quiero dar a esto. Y entonces la cuestión es que lo que Dios dice de Jacob se cumplió. Llegó en paz a la tierra de Canaán de nuevo, porque tuvo que huir a Mesopotamia, porque como dije, y dice la Biblia también que el hermano lo quería matar, y la mamá, por salvarlo, decirle: si tu hermano te mata a ti, yo lo mato a él. Así que yo no quiero quedarme sin mis dos hijos. Así que vete a Mesopotamia hasta que tu hermano se le pase el mal rato, el enojo, y luego yo te traigo. El asunto es que Rebeca no volvió a ver a su favorito después de esa vez en toda su vida. Así que realmente esas son las consecuencias de la disfuncionalidad familiar y del favoritismo. Así que, pero Dios obra en medio de los desorden que el ser humano suele causar. Así que se cumple la palabra y dice: esta es la de Dios, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Es decir, ya no es Isaac y Rebeca. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila. Los hijos de Bila eran Dan y Neftalí, y con los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser. Mujeres de su padre, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Es bien importante esto porque José era el primogénito de la mujer, de la esposa que Jacob amaba, porque Labán engañó a Jacob en el momento en que él trabaja 7 años. Le dice: mira, dame a mi esposa, por la cual ya yo cumplí la parte del trato de trabajarte 7 años por Raquel. Y entonces vino Labán y metió a Lea, y después que él se da cuenta, porque él estaba muy, su juicio había sido nublado por el vino, y cuando él se levanta después, él ve que no es Raquel, es Lea, y le dice: mira, pero ven acá, ¿qué es lo que tú me has hecho? Le dice al tío: pero tú me engañaste a mí, porque yo trabajé por Raquel, no por Lea. Y como Raquel era bonita y Lea no, pues Jacob se enamoró de Raquel. Entonces luego él trabajó 7 años más por la otra. O sea, él trabajó por 7 años más por Raquel, es decir, 14 años, para conseguir a la mujer que él amaba. Mire eso, 14 años por una esposa. Y hay veces que hay jóvenes que me dicen a mí: ay, o me dijo a mí un joven, ay, yo no sé lo que le pasa a la muchacha, porque parece que perdí el interés, porque ayer estaba de lo más contenta conmigo y hoy parece que no. Entonces, hoy, porque la muchacha los deja en visto en Messenger o en Instagram o en donde sea, por un día se desaniman. Y Jacob tuvo que trabajar 14 años por la que amaba. Así que mire eso. Entonces José era Jacob consideraba a José el primogénito de la familia, porque no porque fuera el primogénito era Rubén, que le dio a luz Lea, pero él no amaba a Lea.
De hecho, la Biblia nunca menciona que él amara a Lea, y le parió 8 hijos. De haberla amado, le pare los 13 que tuvo. Pero el asunto es que José era el que él consideraba primogénito. Y estar con José era algo bastante difícil porque dice la Biblia que él informaba a su padre la mala fama de ellos. Es decir, José era un espía. Más que un hermano, estaba espiándolo a ellos. Así que realmente cuando vemos que los hermanos venden a José después, que este no es el tema de ahora, uno entiende a los hermanos, aunque no lo justifica, porque realmente era difícil. O sea, tú podías estar hablando con José, tú podías compartir con José, y luego cuando el papá pedía el informe que Jacob creía era el de José, no el de los demás hermanos. Así que realmente dice, José informaba, daba mal testimonio de mí. Es como una persona que está dando mal testimonio de ti siendo hermano de la persona y entonces actuando como si no fuera un hermano tuyo, porque te espiaba. O sea, un espía no es alguien que te desee el bien. Al contrario, el espía está buscando sacar alguna ventaja de ti y en este caso José obtuvo una ventaja. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, pues él había tenido en su vejez. Es decir, ya él no tenía que salir a trabajar porque ya tenía 10 hijos fuertes que hacían ese trabajo, y en ese caso, pues ya él podía dedicarle más tiempo a José que a los demás hijos cuando tenían la edad de José. Es decir, podían dedicarle más tiempo a los demás, podía dedicarle más tiempo a José que a los demás hijos. Dice, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su eje, y le hizo una túnica de diversos colores. Lo de los diversos colores llama la atención porque los diversos colores hablan del pacto que Dios hizo con Noé. Es decir, de que Jacob veía en José una promesa cumplida, porque Raquel no podía tener hijos, ella era estéril. Así que dice la Biblia que Dios abrió el vientre de ella y permitió que ella tuviera hijos, y el primer hijo que de Raquel tuvo como mujer, como esposa de Jacob, era José. Y Jacob creía que José había nacido con un propósito y había sido una promesa de Dios hecha cumplida. Los diversos colores hablan del pacto de Dios con Noé, la fidelidad y misericordia de Dios que Dios ha derramado sobre nosotros, la humanidad, luego del diluvio, y que se muestra cada vez que llueve en el cielo, recordando Dios el pacto que hizo con nosotros, la humanidad, y con Noé, de no destruir más este mundo con agua. Así que, y de esa manera Jacob veía en José ese propósito y le dio a él una túnica de diversos colores delante de todos los hijos. Y los demás hermanos dijeron, pero padre, y a tus otros hijos, ¿qué les vas a dar? O sea, realmente dice, mira lo que cuenta la historia. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, es decir, Jacob amaba a los demás hijos, pero a José lo amaba más, y lo estamos viendo con toda evidencia. Dice, como lo amaba más, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, cuando José iba a hablar con los hermanos, iba a decir, y interrumpían una conversación y decían, oye, Leví, tú tienes razón. Le dice, ¿alguien te preguntó algo, José? O si no, no, pero lo que yo estaba diciendo, cierra la boca. En otras palabras, no podían hablarle pacíficamente a él por causa de ese favoritismo que Jacob estaba estableciendo con José. Dice, y aquí es donde voy con los sueños. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, no se sintieron contentos con el sueño de José. A lo que yo voy con los sueños aquí es que por cuanto José era amado, una vez José se sintió amado y vio que era amado, comenzó a soñar. Aquí donde yo voy es que nadie sueña por casualidad. Tú sueñas y yo sueño porque me siento amado, porque tengo buena autoestima, porque mi autoestima está fortalecida, a pesar de todo lo que me rodea, porque a José no lo rodeaba un buen ambiente, y él no tenía la culpa. Bueno, la tenía en parte porque era un espía, pero él no tenía la culpa de lo que Jacob le estaba dando, es decir, los privilegios porque él no pidió la túnica de colores, él no pidió que le dieran ese privilegio, él no pidió que su papá lo amara más,
O sea, él no pidió nada de lo que José está recibiendo, él lo pidió a cambio del mal informe que él daba acerca de los hijos de Billy de Silpa. Así que realmente, una vez uno se siente amado, porque no hay que ser perfecto para soñar, una vez uno se siente amado, una vez uno es amado, uno sueña. Y por cuanto los hermanos de José no se sentían como José, no soñaron. En la historia de Génesis, soñó Jacob, soñó José, soñó el jefe del panadero, el jefe de los coperos, hasta el propio faraón soñó. Pero los hermanos de José no soñaron. Así que dice aquí, y dice, y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba un manojo en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, señorarás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. José contó el sueño y ellos lo interpretaron. Ellos dijeron, espérate, pero ¿cómo es esto? O sea, que también te vas a convertir en nuestro Señor, porque si todos somos hermanos, todos somos hermanos. O sea, ¿cómo que tú te vas a poner por encima de nosotros? Entonces, ellos, los hermanos pensaban que como el trato que Jacob que le estaba dando, la túnica de colores, los privilegios, seguramente no hacía ni trabajo pesado, por lo mucho que lo amaba a su padre, pues lo había tenido en su eje. Ellos pensaron que José se estaba inventando todo eso y por eso le aborrecían aún más. Dice, soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, oye, sabiendo que las consecuencias de esto, dice, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre, que no estaba ya con él, porque había muerto, y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le temían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es bien importante todas estas cosas porque eh, Jacob creía a José, Jacob no dudaba de José, porque Jacob, un soñador va a entender el lenguaje de otro soñador. O sea, cuando se reencuentran y los hermanos le dicen, José vive y es Señor en toda la tierra de Egipto, Jacob cree al informe de los hijos porque dice, y ellos le contaron las palabras de José. Y entonces ahí Jacob entendió de que José, a pesar de todo lo que había vivido, estaba vivo. Porque un soñador va a entender el lenguaje de otro soñador. Así que realmente Jacob decía, yo creo en tus palabras, te he hablado que no que no hables de esto con tus hermanos, pero yo creo en tus palabras. Dios a mí me ha hablado también a través de sueños, pero no entiendo lo que Dios quiere decir a través de estos sueños. Ni tampoco José sabía. O sea, pero el asunto es que son los hermanos quienes interpretan el sueño y lo están malinterpretando porque dice, reinarás tú sobre nosotros. O sea, y Dios sí puso a José encima de los hermanos, pero no para que señoreara sobre ellos, sino para salvarlos del hambre y de todo lo demás. Así que era un buen sueño, pero los hermanos, por todo lo que la familia se estaba creando, Jacob, con todo el favoritismo, estaba abonando pues, para que pasara lo que pasó. Pero realmente tú sueñas y yo sueño cuando nos sentimos amados, cuando estamos emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente estables y saludables. Porque un corazón herido no sueña. Los hermanos estaban heridos, estaban molestos, tenían envidia, odiaban a José porque realmente no se sentían amados por su papá. Dice, mi papá me ama, pero no lo suficiente, no me muestra el amor que le muestra a José, porque no soy el hijo de Raquel, o etcétera, por cualquier detonante. O sea, y realmente a pesar de toda la disfuncionalidad que otra vez vuelve y recalco en que se recalca en el hogar, Dios sigue obrando a través de los eh, disfuncionalidad, desórdenes que el ser humano crea. Porque el propósito de Dios se va a cumplir. Meta yo la mano, imagínate, Sansón violó todos los votos de Nazareo. Todos los votos de Nazareo Sansón los violó. Pero el propósito de Dios en la vida de Sansón se cumplió sí o sí. Porque eso no depende de si Sansón quería cumplir el propósito de Dios o no. O sea, la cuestión es que se cumplió. Dios tenía un propósito y se cumplió. Y no hay mano humana que pueda detener eso. Así que realmente eh, usó Dios la esposa filistea para que Sansón comenzara a actuar conforme a su propósito. Porque no hay nada en esta tierra, ni yo, ni nadie, que pueda detener, ni ningún presidente, gobernador, ni nadie en esta tierra que vaya a detener el propósito de Dios. Ni el diablo, Señor lo reprenda, va a detener el propósito de Dios. Si Dios tiene un propósito conmigo, con alguien, con quien sea, con José,
se va a cumplir sí o sí, a pesar de la familia, a pesar del ambiente, a pesar de donde sea, del país, aunque tú hayas crecido en una dictadura, si Dios tiene un propósito contigo, se va a cumplir. No hay nada, no hay sistema político, no hay nada, no hay núcleo familiar, no hay nada que pueda detener el propósito de Dios. Y eso es lo que prueba la historia de los sueños de José. Así que realmente, eh, si Dios ha puesto un sueño en ti, Dios te dará a ti y a mí las capacidades y los recursos para lograrlo. Así que, amado amigo, hermano, Dios te bendiga. Espero que este video te sea de bendición. Ya conozco los viajes para ir a Colombia. Desde Puerto Rico son muy escasos. El primero sale a las 5 de la mañana y el otro sale a las 6 de la tarde. Así que realmente yo entendí ahí más cuando Juan Dalmau dijo que le quería la independencia para unirnos al mundo, porque prácticamente casi todos los vuelos que salen de Puerto Rico, la mayoría van para Estados Unidos, no van para otros países. Está Iberia aquí que va para España, pero para las Américas hay muy pocos viajes, ¿verdad? ¿Verdad? Como decía, Iberia va para España, algunas otras cosas, pero buenos para las Américas hay muy pocos, realmente. Eh, eh, Así que imagínense dos vuelos y el primero sale a las 5 de la mañana y el otro hay que esperar hasta las 6 de la tarde para poder ir a Colombia. Pero nada, la cuestión lo que importa es llegar. Así que ya lo sé y lo único ahora lo que me falta es dar el paso. Así que una vez más, gracias por tu sintonía. Le doy gracias a Dios por el bálsamo, que de hecho ha fortalecido mi autoestima y es lo que me permite a mí soñar y por eso les estoy compartiendo esto. El bálsamo de Dios, que era más valioso que el oro y la plata, y ahora por experiencia, pues entiendo el por qué lo consideraban así en la antigüedad. Así que, amado amigo, hermano, Dios, pues, gracias por tu sintonía. Feliz día, feliz semana. Que nos vaya bien y mejor en estos días y que Dios te bendiga.